Las tres clases de hombres. Según las escrituras, en primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, las sagradas escrituras dicen, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Dice, sean guardados irreprensibles. Dice, habla de guardarlos irreprensibles en el Señor. Y en Cristo es que se guardan, ¿no? Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Entonces nosotros, el diseño original de Dios para el hombre en general, para todos los hombres, es el mismo. Dios nos diseñó espíritu, alma y cuerpo. Todos los seres humanos tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. Con el espíritu tenemos conciencia, tenemos intuición y tenemos relación, comunión, intimidad con Dios, intimidad con Dios. Con el alma tenemos conciencia de nuestra personalidad, de la persona que somos. En el alma está conformada por la mente, con lo que pensamos, la voluntad, con lo que decidimos, y las emociones, con lo que sentimos. El alma. Entonces, Dios nos diseñó espíritu, alma y cuerpo. Entonces, con el cuerpo tenemos conciencia del mundo biológico y a través de los cinco sentidos tenemos un contacto con la creación de nuestro Dios. El cuerpo es el vehículo donde está nuestra alma y nuestro espíritu. En nuestro espíritu es que está la misma presencia de Dios por medio de su espíritu y ella se dispensa por todo nuestro ser. Por eso dice las Sagradas Escrituras en Juan 4:24 que Dios es espíritu y Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y dice Primera de Corintios 14:15, oraré en el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Entonces nuestra relación con Dios es espiritual, no es de alma, no es emocional, no es espiritual. Entonces con estas verdades, el hombre espiritual está en Primera de Corintios 2:15. No lo voy a leer, solo voy a confirmarlo porque estos textos ya los estudiamos en programas anteriores. Entonces Primera de Corintios 2:15 habla del hombre espiritual. Primera de Corintios 2:14, devolviéndonos un verso atrás, habla del hombre natural, almático o anímico. Y Primera de Corintios capítulo 3, verso 1 al verso 3, habla del hombre carnal, carnal. Y también Gálatas 5, del 17 al 21, habla del hombre carnal. O segunda de Pedro 2:11, les habla del hombre carnal. Entonces, para dejar la idea clara, todos los seres humanos, todos los seres humanos estamos constituidos por un espíritu, un alma y un cuerpo. Estamos hablando de las tres clases de hombres, las tres clases de personas. Entonces está el hombre espiritual. Vamos a mirar por las escrituras qué es un hombre, qué es una mujer espiritual, según las escrituras, según la palabra de Dios. Vamos a ver por las escrituras qué es un hombre o una mujer natural, anímico o anímica o almático o almática, que es el tema o el lenguaje más usado por nosotros. Y ya vimos cuál es el hombre o la mujer carnal, que está el carnal separado de Dios y está el carnal que es el cristiano que se queda estancado en la iglesia, que no avanza, que se queda niño, no niño en inocencia, sino niño estancado en estatura, un enano espiritual. Hoy nos corresponde estudiar el hombre almático, o el hombre natural, o el hombre anímico. Ese es el tema de hoy. Vamos a leer las escrituras en Hebreos 4:12 porque este es un tema confrontador. Es un tema confrontador, pero no tiene nada que ver con doctrina, sino más bien con estilo de vida. Con estilo de vida, donde uno debe de ser confrontado por las escrituras. Juan capítulo 6, verso 2
Juan capítulo 6, verso 25 y Juan capítulo 6, verso 66, el Señor Jesucristo confrontó la multitud y le dijo a la multitud, ¿ustedes me siguen por milagros? ¿Ustedes me siguen por mercados? Pues venga, los invito a que participen conmigo de muerte, del sacrificio. Y cuando el Señor los confrontó, dice Juan 6:66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. O sea, no les gustó ser confrontados. Y los 12 discípulos se reunieron ahí, formaron un sindicato, Pedro era el líder del sindicato y ya también se iban a ir. Y el Señor, que conoce el corazón de todos, les dijo, si ustedes se quieren ir, por ahí está la puerta, váyanse. Porque es que a esta naturaleza no le gusta ser confrontada. Hoy vamos a hablar del hombre natural. Para definir el hombre natural, o sea, en el término griego es psíquicos. Es la persona dominada o gobernada por su alma, por su mente. Ese es el hombre natural. Por eso, como cristianos, nuestra meta es ser espirituales, pero cristianos espirituales genuinos, verdaderos. La otra semana estaremos hablando del hombre espiritual y el fruto del hombre espiritual, porque Mateo 7:20 dice, por sus frutos os conoceréis. Uno cree que el fruto es amontonar, mover y llevar buses llenos de gente. No, no, esto es de lo más sencillo en las escrituras. Es que la palabra de Dios es tan fácil, dice Proverbios 14:6, que al hombre entendido la sabiduría le es fácil. Gálatas 5:22 habla del hombre espiritual, el hombre que por sus frutos se conoce. Dice que el fruto del espíritu es amor, ese es un espiritual, es gozo, ese es un espiritual, es paz, pero no me quiero adelantar porque eso es lo que vamos a estar tocando la próxima semana. El hombre natural es el hombre gobernado por su alma, por sus sentimientos, por sus emociones. Es el hombre gobernado por las circunstancias, por los problemas, por los estados emocionales. El hombre natural, el hombre circunstancial, de acuerdo a las circunstancias, así vive. Cuando tiene dinero está contento, cuando no tiene está amargado. ¿No? Tiene muchos altibajos. Esta mañana yo tengo dos opciones. O manosearle el alma a la gente o acariciarle el alma, o por las escrituras más bien ordenar esa alma y renovarla por la palabra como ministro. Yo creo que es tiempo que seamos confrontados. Porque es que cuando nuestra alma ya ve que se le acerca el gobierno del reino de Cristo, de su palabra, ella se estremece. Ella no le gusta. Precisamente el problema del Edén fue el gobierno del alma. En el Edén a Eva se le salió fue el alma. Y desde ese entonces hasta el día de hoy, gran porcentaje de los seres humanos y aún de nosotros los cristianos somos gobernados es por el alma. El alma nos gobierna. Y las escrituras, el alma en algunos casos le llamó loca. Cuando David censó a Israel, dijo, he actuado locamente. Locamente. Cuando María y Aarón se levantaron contra Moisés y a María le dio lepra, ella dijo, he actuado locamente. Y como el alma está conformada por la mente, entonces un alma sin gobierno, precisamente por eso son los altibajos. Entonces hay que meterle gobierno al alma. Vamos a leer Hebreos 4:12 porque ese texto nos da un fundamento muy poderoso para este tema. Dice Hebreos 4:12, dice las Sagradas Escrituras, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Esa es la palabra de Dios, viva. O sea, ella tiene vida y es eficaz porque ella va a la necesidad, al punto, y ella va a tocarnos el desorden, porque eso es desorden. Eso es desorden. Porque el orden de Dios es espíritu, alma y cuerpo. Porque el desorden es el alma gobernando el espíritu y el cuerpo. ¿Qué locura es esta?
Sigamos el verso 12, dice, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Partir el alma y el espíritu. Entonces, ¿para qué viene la palabra viva de Dios? La palabra viva de Dios y la palabra eficaz de Dios, que viene como esa espada de dos filos, ese cuchillo donde utilizaban los sacerdotes para degollar y para abrir el cordero y sacarle sus partes internas. Dice las escrituras que penetra la palabra. La palabra tiene que entrar a partir el alma. Partir es separar, sin dañar. Separar el alma y el espíritu. Porque ese fue el problema del Edén. Eva no discernió y no separó el alma del espíritu. Eva se dejó gobernar de su alma, de los deseos de los ojos, de los deseos de la carne y de la vanagloria de la vida. Deseos de los ojos porque vio que era agradable a sus ojos. Deseos de la carne, dice las escrituras, porque cambió lo espiritual que había recibido por lo natural. Y la vanagloria de la vida seréis como dioses. Entonces se dejó gobernar. La palabra de Dios viene a separar el alma y el espíritu. Las coyunturas y los tuétanos hicieron los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando habla de coyunturas y tuétanos está hablando del cuerpo físico. Del cuerpo físico. Entonces la palabra de Dios viene a ordenarme y a separar el espíritu, a separar el alma y a separar el cuerpo. Porque cada uno tiene una función. Porque el espíritu es el dueño de nuestro ser. El espíritu es el jefe, es el amo, es el que nos debe gobernar cuando nuestro espíritu es vivificado por el Espíritu Santo. Cuando nuestro espíritu se hace uno con el espíritu de Cristo, 1 Corintios 6, 17. El alma es el administrador. El alma siempre tiene que ser gobernado por el Espíritu del Señor que está en nuestro espíritu. Para gobernar el alma, para gobernar los sentimientos, para gobernar la mente, para gobernar la voluntad, para gobernar las emociones. Y el alma, que es el administrador, gobierna el cuerpo, que es el peón, el empleado, ¿no? Que el cuerpo hace lo que le dice el alma, lo que le dice la mente. Es que este tema es tan profundo y tan extenso y a la vez tan práctico y tan sencillo que es muy importante conocerlo nosotros como cristianos. Esto es parte de la identidad que necesitamos recuperar en Cristo, de saber de dónde venimos, en qué orden fuimos creados, en qué orden fuimos establecidos en el Edén y en qué orden debemos de caminar, Entonces, por las escrituras ya vamos encontrando que realmente el desorden ha sido por dejarnos gobernar del alma. Entonces nos gobierna una guapanela, nos gobierna un transporte, todo nos gobierna cuando el propósito es que Cristo tiene que ser el único rey de nuestras vidas, el único rey en nuestras vidas. Entonces vamos a mirar, voy a decirlas, porque necesito hoy terminar el tema. 10 verdades del hombre natural, del hombre almático, del hombre anímico. Vamos a hablar 10 verdades por las escrituras del hombre o la mujer que se deja gobernar por el alma. Vamos a hablar 10 verdades. Yo estoy muy confrontado en este tema porque yo quiero cambiar. Porque yo cada día que estudio las escrituras y toco este tema, yo le digo a mi alma, hasta aquí se te acabó el reinado. Hasta aquí me gobernaste. Entonces imagínate uno ando a gobernar por el alma, como dice la escritura, una loca, sin gobierno. Entonces, claro, por eso no hay dominio propio, por eso no hay equilibrio en nuestras vidas. Vamos a mirar estas 10 verdades que ellas nos van a aclarar mucho sobre nuestro estado. Entonces ya vimos el hombre carnal, hoy vamos a ver el hombre natural, el hombre almático, el hombre o la mujer gobernado por su alma, por su alma. Vamos a mirar la primera verdad, que cada una de ellas es muy confrontadora, pero Dios sabe con qué espíritu lo decimos y con amor. Y usted tiene que discernir. O sea, yo le pido al oyente que discierna, que estudie las escrituras, que confirme la palabra del Señor. La primera verdad de un hombre natural, de un hombre o una mujer almático, gobernado por su alma, la primera verdad es que es un amargado. Increíble. Es un amargado. Es una persona que continuamente está amargado. Tiene muchos altibajos en su vida y está amargado. Vamos a mirar un amargado. Ahora tengo muchos textos de las escrituras. Yo tomo unos como referencia
por cuestión de tiempo, nuestro material está disponible para compartirlo al terminar este tema. Usted se puede comunicar con nosotros y con conciencia de reino estamos para que usted estudie la palabra de Dios. Vamos a leer Job capítulo 7, verso 11 y Job capítulo 10, versículo 1. Este es el cuadro y el prototipo de un cristiano, porque Job es un hombre justo, temeroso de Dios, prototipo de nosotros los cristianos. Entonces Dios lo está llevando a Job a una gloria mayor, pero al no entender los propósitos y los planes de Dios, Job, vamos a mirar su estado o el estado de su alma. Job capítulo 7, verso 11. Dice las Sagradas Escrituras, dice... por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu, y me quejaré con la amargura de mi alma, la amargura de mi alma. Entonces, ¿dónde estaba amargado Job? ¿Dónde estaba la amargura de Job? En su alma. Entonces, si lo gobierna uno el alma, entonces, ¿dónde está la amargura de uno? Allí en el alma, en el gobierno del alma. Voy a ir haciendo un paralelo con el tema la próxima semana. El fruto del Espíritu es amor. El fruto del Espíritu es paz. El fruto del Espíritu es gozo. Una persona espiritual es una persona gozosa. Una persona espiritual, una persona feliz. Una persona espiritual, una persona alegre, aún en las circunstancias más adversas. Pablo escribió el libro de Filipenses en la cárcel, estaba preso en Éfeso y escribió y les dijo, hermanos, gócense, regocíjense, y estaba en la cárcel. El Señor Jesucristo iba para la cruz y en Hebreos 12:2 iba muerto de la risa. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Santiago 1:2 al 8 dice que nos gocemos cuando estemos en diversas pruebas. Entonces la gente viene la prueba y se amarga. El espiritual está gozoso en medio de la prueba. Así se le esté cayendo el mundo encima. Pero el que está gobernado por el alma, el natural, está amargado por una guapanela. Está amargado por un recibo. Como dice una frase popular por ahí, para el cielo y llorando. Para el cielo y llorando. La primer verdad del hombre almático es un amargado. De la mujer almática es una amargada. Job 10:1. Estamos leyendo las escrituras, ¿no? Job 10:1. Dice, está mi alma hastiada de mi vida. O sea, Job estaba siendo gobernado por su alma. Y el que está siendo gobernado por su alma no sabe ni lo que dice ni lo que habla. Está confundido y eso lo vamos a mirar ahora. Por eso Job después corrige, ¿no? Cuando entró a vivir una vida del espíritu, cuando entró en una restauración, en una espiritualidad, diríamos, genuina y verdadera, Job dijo, uy, yo hablaba cosas que no entendía. Entonces aquí, claro, gobernado por su alma, su condición almática, entonces dice Job, mi alma está hastiada de mi vida, en otras palabras, suicidio santo, no me quiero morir. Dice, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. Amargura de mi alma. Entonces la primer verdad de un hombre almático, una mujer almática, es que es un amargado y una amargada. Y si Dios le está hablando esta mañana allá en su intimidad, hermano y hermana, diga amén, porque yo aquí estoy diciendo amén para mí. Oye, ¿qué es la amargura? La amargura la persona amargada está resentida porque sufrió una frustración. O tal vez por situaciones del pasado, porque realmente por eso es que se amarga la gente, por el pasado que ya está muerto. El pasado que ya está muerto. No lo voy a leer, pero Génesis 50, 17 al 20, José, un espiritual. Llegaron los hermanitos a llorar, José, te hicimos daño. José les dijo, ustedes a mí no me hicieron ningún daño. Ustedes me hicieron un bien y un favor. Por ustedes, Dios lo usó para que yo estuviera hoy donde esté. A ti nadie te ha hecho daño en la vida para estar amargado o para estar amargada. Por eso el fruto del espíritu, ¿no? El espiritual. Vamos a cerrar la primer verdad con Hebreos 12:15. No lo voy a leer, pero ya lo conocemos, donde dice, mirad hermanos, que no haya ninguno de vosotros alguna raíz de amargura, ¿no? Dice rey de amargura, en la cual muchos sean contaminados. Hermanos, dice hermanos, o sea que hay cristianos amargados. ¿Y que es a raíz de amargura? Dice las escrituras, contamina a otro. O sea, bueno, si hay personas amargadas, que se amarguen solos, pero le quieren amargar la vida a los demás. Ese es el almático y el natural, es un amargado. Segunda verdad de una persona gobernada por su alma.
es una persona que olvida las cosas buenas de Dios, es olvidadizo. Y no solo las cosas buenas de Dios, sino las cosas buenas de su vida, de su vida. Salmo 103, verso 1 al 5. Una persona que olvida todo lo que Dios ha hecho por él o por ella, todas las bendiciones que Dios le ha entregado. Como está gobernado por el alma, por los sentimientos, y cree que las circunstancias vienen a hacerle daño, cuando por el contrario el espiritual sabe que las circunstancias es para pulirlo, perfeccionarlo, para formar el carácter de Cristo en él. Dice el Salmo 103, verso 1 al 5, y confirmamos que somos seres tripartitos, que Dios nos creó espiritual, mi cuerpo. Dice el verso 1, bendice alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre, todo mi ser. En la antigüedad, para los hebreos, hablar del alma era hablar de la totalidad de su ser, y aquí lo confirma David. Versículo 2, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces David le habla a su alma y le dice, alma mía, no olvides los beneficios, las bendiciones, los favores, las cosas buenas que Dios ha hecho contigo. Porque un cristiano gobernado por el alma vive quejándose delante de Dios. Porque una persona natural vive renegando delante de Dios. Con todas las bendiciones de Dios adentro de él y vive peleando con Dios. Que peleele a Dios como Jacob. ¿Qué? Si es que Cristo en la cruz venció a nuestro favor y Él nos ha dado las bendiciones. Y entonces uno en el alma vive levantado contra Dios. Marta estaba en el puro alma en Lucas 10:38 y terminó haciendo tanto que terminó levantada contra el Señor Jesucristo. Pedro estaba en el puro alma cuando en Mateo 16:22 el Señor les dijo, muchachos, voy a morir, me van a cascar, me van a dar duro, me van a entregar, me van a traicionar. Y Pedro en el alma le dice, no, Señor, en ninguna manera esto te acontezca. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. O sea, modelos bíblicos de hombres y mujeres gobernados por el alma tenemos, pero por cantidades. Sigamos el versículo 3. Dice, Él es quien perdona todas sus iniquidades. O sea, el alma es olvidadiza de lo bueno de Dios, de la obra de Dios, y es el alma la que realmente donde muchos de nosotros puede haber esa culpabilidad, esa conciencia de culpa, esa conciencia de que le debo a Dios, de que estoy mal con Dios. Claro, es en el alma, y el alma no debe, como dice la Escritura, olvidarse de ninguno de los beneficios que el Señor nos ha dado. La segunda verdad es que el alma, el hombre natural gobernado por el alma, continuamente olvida el sacrificio de Cristo. Continuamente olvida que el Señor ha perdonado cada día, limpia sus pecados con su sangre. Está ahí más bien martillando, es que yo hice, es que sí, todos hemos fallado y hemos hecho. Pero el que encubre sus pecados, dice Proverbios 28:13, no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Dice el verso 3, el que sana todas tus dolencias. El verso 4 del Salmo 103 dice, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Que la segunda verdad es que olvida lo bueno de Dios. El alma, el alma. Tercera verdad del hombre natural, del hombre o la mujer almático o anímico, Salmo 142, verso 7. No voy a entrar en detalle porque son verdades muy sencillas, muy prácticas, muy claras y se confirman en las Escrituras. La tercera verdad del hombre o la mujer natural, almático o anímico, Salmo 142, verso 7. Dice las Escrituras, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Saca mi alma de la cárcel. Tercero, el hombre natural o el hombre o la mujer almática o almático o anímico es la persona que vive en cárceles, vive presa. Está en la cárcel de los vacíos, la cárcel de la tristeza, la cárcel del pasado, la cárcel del rencor, la cárcel de la envidia, la cárcel de los hábitos ocultos, ¿no? La cárcel del orgullo, de la soberbia, ¿no? Cárcel de la ira sin control. ¿Cuántas cárceles no puede tener uno? Y por eso el salmista le dice al Señor, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Por eso a veces uno le cuesta adorar y exaltar al Señor, porque tiene cárceles y es el mismo David escribiéndolo. Cárceles.
O sea, está hablando de un estado emocional, de un estado emocional. Por eso como ministros Hebreos 13:17 dice, someteos a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas. Velar es vigilar el proceso del alma, de la mente, de la voluntad, de las emociones de la persona. Nosotros los ministros somos llamados a renovar a las personas por la palabra, por el Espíritu del Señor, por la enseñanza de las Escrituras, porque no nos podemos seguir dejando gobernar del alma, de una enferma, de una loca, como dice las Escrituras. Mire los estados emocionales, yo que apenas hay 10 verdades, pero en la Escritura encontramos muchos modelos bíblicos de hombres que cuando se dejaron gobernar del alma o mujeres se dejaron gobernar de su alma, terminaron levantadas contra Dios y cometiendo unos errores tremendos. Entonces, la tercera verdad es que la persona que es gobernada por su alma vive encarcelada, vive encarcelada. La cuarta verdad, una persona natural y gobernada por el alma no tiene revelación de la palabra de Dios, una revelación plena de las Escrituras. Porque una cosa es la información, una cosa es el conocimiento, ¿no? Una cosa es llenarme de versículos bíblicos, otra cosa es que se me revele. Cuarta verdad, una persona natural no tiene revelación de las Escrituras. Vamos a leer Proverbios 19:2. Vamos a confirmarlo en las Escrituras. Proverbios 19:2. Dice las Escrituras, el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. Ciencia en las Escrituras es revelación. La palabra revelación viene del griego apocalipsis. Y apocalipsis quiere decir quitar el velo para ver claramente, para ver en vivo, para ver lo real, lo verdadero. Entonces dice las Escrituras que si el alma no tiene revelación, no es buena. Es que mi alma tiene que ser renovada por Cristo y por su palabra para que se le revele la palabra, las Escrituras. Vamos a leer Primera de Corintios 2:6-16, pero es un poco extensa la lectura. Ya parte de este texto lo hemos estado estudiando, pero vamos a darnos cuenta. O sea, que es la Escritura la que nos dice que el hombre natural no tiene revelación. Yo no me estoy inventando nada, ni estoy sacando mi propio evangelio, ni mi propia doctrina. No, estamos enseñando la palabra de Dios, leer la palabra de Dios. Primera de Corintios 2, dice del verso 6, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Hablamos sabiduría de Dios de misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, ¿no? Dice el verso 9, antes bien como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre las que Dios ha preparado para los que le aman. El espiritual entiende todas estas verdades. El espiritual, la revelación le es tan fácil, tan sencilla, y dice esto tan claro. Verso número 10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. ¿A quién le revela el Espíritu los misterios? Pues al espiritual. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, ¿no? Vamos a saltar un poquito al versículo 13. Lo cual también, Primera de Corintios 2:13, hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, no letra muerta, ni teología, ni conocimiento, no, tradicional, no. Dice el verso 13, y no con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Eso es lo que estamos haciendo, entrar en el orden, ordenando qué es lo espiritual, qué es lo natural y qué es lo carnal. No mezclarlos, porque a veces el natural cree que es espiritual, pero en el momento del examen y la prueba uno se da cuenta el fruto. Dice Primera de Corintios 2:14, y aquí es donde llego a la cuarta verdad, que el hombre natural o la persona natural no tiene revelación de las Escrituras. Puede tener una información de la Biblia, puede saber unos versículos bíblicos, pero no se le ha revelado las Escrituras. Dice Primera de Corintios 2:14, pero el hombre natural, el hombre o la mujer gobernado por su alma, es que a Dios no se le conoce por el alma, Dios es espíritu.
Y a Dios lo discernimos es espiritualmente, y es en ese orden. Si es que con el alma es que tenemos mala conciencia hacia Dios. Con el alma es que tenemos mala conciencia hacia Dios y hacia lo de Dios. Con el alma tenemos mala conciencia de nosotros mismos. Con el alma tenemos mala conciencia de los procesos. El alma a los procesos le llama demonio, Dios me abandonó, Dios no me quiere. Pero el espiritual a los procesos dice, este es el coche, este es el alimentador, esta es la ruta, vamos bien, vamos bien. Primera de Corintios 2:14, cuarta verdad del hombre o la mujer natural. Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, que es la revelación de lo que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre. El natural no la cree. Dice, porque para él son locura. Claro, locura. Para el natural, lo espiritual es locura. La verdad es locura. La palabra de Dios es locura. La obra de Cristo es locura. Pero sus locuras almáticas, emocionales y anímicas no. Dice el verso 14, la parte final, y no las puede entender porque se ha de discernir espiritualmente. Lo voy a decir en un texto muy sencillo. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces ese versículo bíblico lo sabemos todos los cristianos, pero ¿a quién le ha sido revelado? ¿Qué es la revelación? Que ese versículo bíblico, más que saberlo de memoria, es vivirlo, es creerlo. Yo ya soy libre. Cristo me hizo libre. La verdad me hace libre. Conociendo a Cristo, yo ya soy libre. Gálatas 5:1 dice, permaneced firmes con la libertad que Cristo os hizo libre. Romanos 8:21 dice, la libertad gloriosa a los hijos de Dios. No, nos llamó el Señor a ser libres. Entonces, una cosa es la información de los versículos de la Biblia, otra cosa es la revelación. El que tiene revelación camina en esa libertad gloriosa, disfrutando de lo que Cristo hizo por él en la cruz. No, Santiago 1:2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Muchos saben el versículo bíblico, pero llega la prueba y estamos amargados. No hay revelación. El que tiene revelación sigue con ese gozo. Entonces esa es la cuarta verdad, no hay revelación. Quinta verdad, el hombre o la mujer gobernado por el alma. Quinta verdad, vive cargado y cansado. Cargado y cansado. Jeremías 6:16, pero no lo voy a leer. Y Mateo 11:28 al 30. O sea, me gusta dar también otros textos, no los puedo dar todos, pero lo confirma cuando hablaba de volver. Vamos a leer Jeremías 6:16 para explicar una verdad allí. Jeremías 6:16, vamos a leerlo porque quiero explicar allí una verdad. Y parte del peligro que estamos viviendo los cristianos ahora, de no entender algunas verdades y estas tipo de tantas doctrinas que hay hoy en día, está produciendo la gente confusión. Jeremías 6:16 dice las escrituras, así dijo el Señor, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Alma, hallaréis descanso. Entonces, ¿se acuerdan que el Señor Jesucristo citó este texto en Mateo 11:28? Vengan a mí los que están cargados y trabajados y yo os haré descansar. Cuando habla de sendas antiguas no habla de volver al judaísmo, no habla de volver a la ley de Moisés que fue para el pueblo de Israel y que Cristo la cumplió, que esa es la confusión que la gente se ha metido ahora y la iglesia no puede caer en ese error. Nosotros tenemos que ir a buscar a la perfección, la gloria postrera que es mayor que la primera, la revelación de Cristo y sus verdades, el evangelio, no volvernos otra vez al judaísmo. Ahí no habla de volver allá. Volver a las sendas antiguas es al origen, al orden de Dios. Lucas 1:1 al 4 hablaba de estudiar todo desde el origen, desde el orden de Dios. Porque dice el Salmo 116, verso 7, que es poderoso, poderoso el Salmo, dice, vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque el Señor me ha hecho bien. Dios nos diseñó espíritu, alma y cuerpo, y nuestra alma estaba en reposo cuando andaba en el orden. Cuando andaba en el orden, el alma del espíritu se le dispensaba el amor, el gozo, la paz, el reposo. Pero cuando nuestra alma tomó control de nuestra vida,
Lo primero es que nos dejó amargados. Lo segundo, olvidamos lo bueno de Dios y lo que Dios ha hecho por nosotros. Tercero, nos metió en cárceles y en prisiones. Cuarto, nos dejó cegados a la revelación de la palabra de Dios. Y quinto, el hombre gobernado por su alma vive cargado y cansado. Mateo 11, 28 al 30 dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice las escrituras. Yo os haré descansar. Y dice: llevad mi yugo y aprended de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces es en el alma que uno se carga, es en el alma que uno se estresa, es en el alma que uno se afana, es en el alma, como dice Mateo 6, 24 al 34, ¿no? Dice que no nos afanemos, que vamos a comer, a vestir, que vamos... Hermano, el hombre natural vive preocupado por una guapanela. El hombre natural vive preocupado por un pan, por una camisa vieja. Por eso vive preocupado el natural. El espiritual no, el espiritual es por el reino y su justicia. Y lo demás viene por añadidura. Por añadidura. Sexta verdad de un hombre almático, anímico o una mujer gobernado por su alma. Sexta verdad, Jeremías 42, 20. Me gustaría que leyéramos el texto y que el mismo texto nos dé, pues realmente, el nombre de cada una de estas verdades. Jeremías 42, 20. Estamos estudiando el hombre almático, anímico. Al principio dijimos con amor que nos íbamos a confrontar porque la verdad nos hace libres. No estamos tocando doctrina, estamos enseñando un tema que tiene que ver con estilo de vida, con tener un cambio verdadero, con decirle hasta hoy al alma: me gobernaste. Imagina uno gobernado por la amargura, ¿no? Por cárceles, gobernado uno ahora por los placeres, gobernado uno por un televisor, por un programa, por un computador, por un BlackBerry, por Dios. El hombre espiritual, la mujer espiritual, solo le gobierna a Cristo y Él tiene control de las cosas. Pero el hombre natural le gobierna todo lo gobierna, por todo reniega. Jeremías 42, 20 dice: ¿por qué hicisteis errar vuestras almas? Pues vosotros me enviasteis al Señor vuestro Dios diciendo: orad por nosotros al Señor nuestro Dios, y haznos saber todas las cosas que el Señor nuestro Dios os dijere, y lo haremos. ¿Por qué hiciste errar vuestras almas? Sexta verdad: el hombre natural vive en error. Tiene muchos errores y está confundido. Mateo 22, 29. Ahí mismo, Jeremías 23, 32. Ahí mismo. Entonces, porque está uno gobernado por el alma. Entonces vive lleno de errores. A todo le dice sí, a todo le dice amén, todo dice aleluya. No. El espiritual discierne todas las cosas. Si usted es espiritual, este programa hace rato lo está discerniendo y revisa y mira, olvídese que a mí no me engañan. Ahora que hay tanto engaño, a mí no, y revisa el espiritual, ¿no? Eso lo vamos a ver la otra semana. El espiritual juzga todas las cosas, revisa todo, mira, no es criticón, no se mete con la vida de nadie, no toca, no, pero las cosas sí las revisa. Las predicaciones, mira, y no estoy hablando de malicia y de maña y levantarnos contra las autoridades establecidas por Dios, no, antes un ministro entendido que la iglesia le pueda preguntar es un privilegio, que un hermano pastor, es que yo quiero que me explique estas verdades, eso es poderoso, para eso nos mandaron, para edificar el cuerpo de Cristo. Jeremías dice, capítulo 23, verso 32, dice: he aquí dice el Señor, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Yo no los envié ni les mandé, ningún provecho hicieron a este pueblo, dice el Señor. Entonces ahora el que vive en el alma vive en error. A veces puede decir sueños mentirosos, visiones mentirosas, hacen errar. Errar es estar en error. Mateo 22, 29 dice: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Entonces el hombre gobernado por su alma vive en error. Y a veces erra en las escrituras. El espiritual entiende la palabra de Dios. El espiritual tiene clara la palabra de Dios, pero el natural no, está confundido, confunde el antiguo pacto, el nuevo, Dios, el diablo, Cristo, y revuelve todo eso allí. Y dice: no, hablemos de Dios, que eso al último sabe bueno. No.
Dios, el Señor Jesús, Dios primero en Mateo 17 le dijo a Pedro, cuando Pedro estaba todo confundido, quis que hagamos 3 enramadas, una para Cristo resucitado, glorificado, enseñoreado, Rey de Reyes y Señor de Señor, y quis que otra para Moisés y otra para Elías. Oye, Pedro está diciendo, hagamos 3 iglesias. Hagamos la iglesia, la de la profecía, para los que les guste la profecía. La iglesia de la ley, para que los que les guste la ley, para meterle la ley. Y la iglesia de Cristo. Y entonces la nube, Dios de una manera diplomática, en Mateo 17, 1 al 6, desciende en una nube y le dice a Pedro, le dice, Dios muy diplomático, en vez de decirle, cállese Pedro, que usted está confundido, como dijo Pedro más adelante que no sabía lo que decía, dijo Dios desde la nube, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, a él oíd. A él oíd a Cristo. En Cristo no se confunde uno porque el reino es uno, porque Cristo es uno, porque Efesios 4 habla de la unidad, un Señor, un Dios, un bautismo, una fe, uno solo. Y uno que se va a confundir contando uno. Imagina un reino, ¿qué va a confundir contando un reino? Pero si hay muchos reinos, uno ahí sí se confunde porque dice, uy, ese poco, ¿cuál es el verdadero? El reino es Cristo. Ya. Y está en nosotros. Y que estamos esperando el cumplimiento de las profecías que están pendientes. Séptima verdad de una persona natural, almática o anímica, tiene velos, está ciego. Ezequiel capítulo 13, verso 18 al 20. Voy a ir un poco más rápido ya para ir cerrando 10 verdades de un hombre o una mujer natural, anímico o almático según las escrituras. No hemos hecho y no leer los textos de las escrituras, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, dice 2 Timoteo 3, 16 y 17. Entonces dice Ezequiel capítulo 13, verso 18 al 20, estamos hablando del hombre almático o anímico o la mujer gobernado por su alma. Mire lo que dice el verso 18. Así dice el Señor. Hay de aquellos que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad para cazar las almas. O sea, cazar tiene que ver con atar las almas. Entonces dice, de mi pueblo, para mantener así vuestra propia vida. 19. Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Para que el pueblo le gusta más la mentira que la verdad, pues en esa época, no sé ahora. 20. Por tanto, así ha dicho el Señor, he aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo, yo libraré vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotros cazáis volando. Entonces toma uno el modelo bíblico de la época de Ezequiel, donde los falsos profetas que hacían cazar las almas y atar las almas del pueblo. Entonces, una persona natural fácilmente expresa que la casen con falsas doctrinas. Hoy en día el judaísmo que está muy fuerte golpeando la iglesia y que nosotros podemos hablar de eso libremente, el judaísmo de la secta Creciendo en Gracia, de la secta de las profecías, tantas sectas que hay hoy en día y cogen cristianos es en el alma, cristianos gobernados por su alma y se dejan llevar de esas cosas. Segunda de Corintios 3:14 al 16 y segunda de Corintios 4:4 habla de esa ceguera, de que la persona almática dice, tiene velos. Tiene velos que no le dejan ver el evangelio de Cristo, como dice segunda de Corintios 4:4. El Dios de este siglo le cegó el entendimiento para que no le resplandezca el evangelio de la gloria de Cristo. Octava verdad de un hombre o una mujer almático, anímica o gobernada por su alma. Lucas 12, 19 al 20. Este material está escrito, lo tenemos disponible. Tenemos 10 páginas del hombre, de las 3 clases de personas para compartir cuando terminemos la otra semana y lo podemos compartir. Puede visitar nuestra página web, enviar a nuestro correo electrónico, por ahí le mandamos el tema para que los estudie, lo revise y nos edifiquemos. Nosotros tenemos esa conciencia de reino de sembrar la palabra de Dios y saber que ya da fruto, como dice las escrituras, ¿no? En Lucas 8, 14 y 15, buen fruto, buen fruto. Dice Lucas 12, 19 al 20, octava verdad de un hombre o una mujer gobernado por su alma. Mire lo que dice Lucas 12, verso 19 y verso 20. Dice, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come y bebe. Come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma
y lo que has provisto, ¿de quién será? Oye, mucho necio. Octavo, el hombre o la mujer almático, anímico, gobernado por su alma, es avaro y es egoísta. Es avaro y es egoísta. No comparte con nadie. Es egoísta. La palabra egoísta viene de griego, o sea, la palabra deriva del griego ego. Ego, o sea, la palabra, perdón, ego viene de egoísmo, de egoísta. Es una persona en su propio ego. Entonces aquí vemos en Lucas este rico insensato. Le habla a su alma y le dice, oh alma mía, muchos bienes tiene. Al alma le está hablando. David le habló al alma, pero para que no se olvidara los beneficios de Dios. No, le habla al alma y oye, era un tanque de almacenamiento, una bodega y quería llenarse. Ese es el hombre almático, que solo piensa en su ego. Es en él, en él, en él. Novena verdad, Santiago 4:4. Hablábamos de que es un tema un poco confrontador y fuerte, pero que es con amor. La idea es conocer las escrituras, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Santiago 4:4, novena verdad de una persona gobernada por su alma. Es fuerte y me estoy confrontando primeramente a mí mismo. Dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras. Tremendo. Almas. En el alma está el adulterio, no solo el natural, también el adulterio espiritual. Adulterar es dañar lo original. Adulterar es mezclarle a lo original. Y entonces aquí habla, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y el mundo no es solo fumar, tomar, bailar. El mundo está gobernado por el sistema político, por el sistema religioso, por el sistema económico. Y la iglesia no puede hacer amistad con estos sistemas, porque al hacer amistad con estos sistemas, pues estamos adulterando el evangelio de Cristo. Dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, cuarta verdad, la persona gobernada por su alma fácilmente adultera, pues no solo en lo físico, sino también en lo espiritual, de mezclar el evangelio de Cristo, cosas del mundo. Décimo, y terminamos segunda de Pedro 2:14. 10 verdades sobre la persona almática, anímica y gobernada por su alma. Segunda de Pedro 2:14. Contextos bíblicos, dijimos cada una de estas verdades, es un poco incómodo, pero es lo único que nos hace libre. Y Dios sabe que con amor uno pues viene a enseñar la palabra y el fruto de la palabra es entrar en ese orden. Entonces yo tenía dos opciones al inicio, o manosear el alma o ordenar el alma. Ordenar no gusta, que lo confronten a uno tampoco. Esto a uno lo hace enojar, claro. ¿No ve que cuando Jesucristo los confrontó, estaban ofendidos y lo miraban y el Señor les dijo, ¿esto os ofende? Les dijo el Señor. Claro, ofendidos. Segunda de Pedro 2:14. Yo creo que la gente en la iglesia se edifica más cuando sale ofendida que cuando son ameneros. Amén, 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 amén. Y van a la casa y ¿dónde está el amén? Uy, esa palabra de hoy, mejor dicho, me partió el alma. Va bien, va bien. Segunda de Pedro 2:14. Tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Almas inconstantes. Terminamos. El hombre o la mujer anímico, almático, gobernado por su alma, es inconstante. Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Efesios 4:14 es un niño fluctuante llevado por cualquier viento de doctrina, por cualquier viento de doctrina. 10 verdades del hombre natural, anímico, almático. Propósito es que hoy tú en intimidad le digas, Señor, hasta aquí llegó el gobierno de esta alma, esta loca, de esta enferma, y quiero ser gobernados por tu espíritu. No quiero seguir siendo un hombre natural, una mujer natural, gobernada por la amargura, olvidadizo, presa, sin revelación, cargado, cansado, en error, confundido, con velos, egoísta, en adulterio, mezclando tu palabra con tanta motivación y tanto cuento que hay ahora, ser inconstante, Señor, porque el espiritual está firme y es entendido. Es todo lo contrario a lo que vimos hoy. Sé que es un poco incómodo el tema de hoy, pero es medicina. Es doloroso como una inyección, como una cirugía. Ay, pero la medicina, cuando nos la tomamos en el orden,